El mensaje de Malaquías comienza con una declaración divina que debería haber despertado adoración. Te he amado. Pero Israel, endurecido por la costumbre y la ceguera espiritual, responde con una pregunta que revela su verdadera condición. ¿En qué nos amaste? Esa duda no es inocente, es el síntoma de un corazón que ha comenzado a desconectarse de la presencia. Cuando el alma deja de percibir el amor del Padre, el juicio ya comenzó. Para responder a esa incredulidad, el Padre no ofrece argumentos emocionales, sino una comparación espiritual. Jacob y Esaú. No como personajes históricos, sino como principios internos. Jacob es la conciencia que busca, que lucha, que se deja transformar. Esaú es la conciencia gobernada por el ego, la inmediatez y la resistencia al espíritu. El Padre no odia personas, rechaza estados de conciencia que se oponen a su propósito. Por eso, aborrecer no es emoción, sino desalineación. Lo que no puede sostener lo eterno, colapsa. Edom, la descendencia simbólica de Esaú, aparece como un territorio interior devastado. Sus montes, que representan gobiernos, estructuras y sistemas, quedan convertidos en desolación porque el ego, desconectado de la fuente, se destruye solo. Edom intenta reconstruirse, pero lo hace desde el orgullo, sin arrepentimiento, sin transformación interior. Edificarán, pero yo destruiré, dice Yahvé, no como castigo arbitrario, sino como consecuencia inevitable. Lo que se levanta sin espíritu no puede permanecer. Esta desolación no es solo histórica, es existencial. Edom es el sistema de pensamientos que se opone al reino, la arrogancia que quiere cambio externo sin conversión interna. Es la humanidad que siembra odio y quiere cosechar amor, que siembra corrupción y exige justicia, que siembra egoísmo y reclama plenitud. Por eso Yahweh llama a Israel y a nosotros a mirarse en el espejo de Esaú, para reconocer que la misma actitud edomita puede infiltrarse en el alma llamada, endureciéndola hasta convertirla en territorio de impiedad, es decir, una mente desconectada del orden sagrado. Sin embargo, el texto no termina en ruina, sino en revelación. Vuestros ojos lo verán, dice Yahweh. Israel, el Israel espiritual, no geográfico, verá cómo la grandeza divina se manifiesta más allá de sus límites. La gloria de Yahweh se expandirá hacia toda conciencia que despierte, hacia todo corazón que se abra. El juicio, lejos de ser destrucción final, es el proceso que purifica, transforma y restaura. Es el camino hacia la libertad del alma que se había extraviado. Malaquías no acusa para condenar, confronta para despertar. Señala que el verdadero problema no es la conducta externa, sino la percepción interna. Cuando dejamos de sentir el amor del Padre, comenzamos a ofrecerle lo mínimo, lo automático, lo religioso sin vida. Y es ahí, en esa pérdida de sensibilidad, donde nace el juicio. Pero si aún escuchamos su voz, es porque todavía nos ama. El llamado es a discernir quién gobierna nuestra conciencia, Jacob o Esaú. Este primer oráculo prepara el terreno para el siguiente. Después de mostrar que Israel ha caído en la misma actitud de Esaú, duda, orgullo, reconstrucción sin transformación, Yahweh dirige su mirada hacia quienes debían ser los guardianes de la sensibilidad espiritual, los sacerdotes. Si el pueblo duda del amor de Yahweh, es porque los sacerdotes han perdido la reverencia. Si Israel ofrece lo mínimo, es porque los sacerdotes han permitido que la adoración se vuelva rutina. Si la conciencia colectiva se ha vuelto territorio de impiedad, es porque quienes debían enseñar la diferencia entre lo santo y lo profano ya no la perciben. El juicio contra Edom abre la puerta al juicio contra el sacerdocio. Primero Yahweh revela la sombra. Ahora va a señalar a quienes debían encender la luz. Hay momentos en la Escritura donde Yahweh deja de hablarle al mundo y comienza a hablarle a los que dicen representarlo. Malaquías 1, 6 a 14 es uno de esos momentos. Si en los primeros 5 versículos Yahweh confrontó la duda del pueblo, la incapacidad de percibir su amor, ahora Yahweh se vuelve hacia los sacerdotes, hacia los ministros, hacia los que manejan lo sagrado, y les revela que el problema no está en el mundo, sino en el altar. Todos estos acontecimientos que estamos viendo cumplirse en el mundo hoy son las consecuencias de un altar fragmentado,
de un claudicar entre dos pensamientos. Porque cuando el altar se contamina, la nación se oscurece. Cuando el sacerdocio pierde sensibilidad, el pueblo pierde dirección. Cuando la adoración se vuelve rutina, la presencia se retira en silencio. Malaquías no está describiendo un templo antiguo, está describiendo el corazón del ministro moderno. El servicio sin reverencia, la liturgia sin espíritu. Y lo que el Señor denuncia no es la conducta, es la percepción. Este pasaje es un espejo, y el Todopoderoso nos invita a mirarnos en él, antes de que el juicio nos mire a nosotros. Continuamos con esta segunda parte. El Logos significa mucho más que palabra. El Logos o Elohim es la expresión viva de Yahvé, la manifestación activa de Yahvé en la humanidad. Malaquías denuncia que los sacerdotes menosprecian el nombre. En términos juaninos, esto sería deshonrar al Logos, a Elohim, al Hijo, es decir, vivir desconectados de la presencia que sostiene la creación. Honrar el nombre es vivir en sintonía con el Logos, reconociendo que cada acto, palabra y pensamiento puede ser una extensión del Logos encarnado. San Juan de la Cruz, un famoso teólogo español, enseña que el alma debe de entrar en silencio interior para discernir al Padre en ella. En su majestuosa obra, La subida al Monte Carmelo, afirma: el Padre habló una palabra, que fue su Hijo, y en silencio la dice siempre. Esta palabra es el Logos. Honrar a Elohim, según Juan, no es solo hablar de Él, sino hacer espacio para que Él hable en nosotros, porque somos su encarnación. Esta enseñanza también ha sido eliminada de las congregaciones. El alma debe vaciarse para que el Hijo, Elohim, el Logos o Jesús nazca en ella. Cuando el alma se vacía de todo, entonces hay espacio para que Jesús pueda llenarla. Estas almas son las que Jesús llama en el Sermón del Monte, los pobres en espíritu. Honrar al Padre no es rendirle culto externo, sino permitirle ser en nosotros. El temor reverente es reconocer que no somos el centro y que el nombre de Yahvé no puede ser manipulado ni usado para fines egoístas. El menosprecio del nombre, entonces, puede verse como ruido espiritual, distracción, superficialidad. La honra es reconocimiento, reverencia y apertura a ese misterio que ha estado oculto desde la creación. Antes de entrar en el verso 7, vamos a concluir el verso 6. Malaquías nos revela que el verdadero problema del sacerdocio no era moral, sino perceptivo. Yahvé no les reclama falta de actividad, sino falta de conciencia. Ellos seguían sirviendo, pero ya no sentían el peso de su presencia. Habían reducido lo sagrado a un oficio, lo divino a una costumbre, el nombre de Yahvé a una palabra sin sintonía espiritual. La honra que Yahvé reclama no es un gesto externo, sino un estado interno. La capacidad de reconocer su realidad con profundidad, de sentir su importancia, de vivir bajo su peso. Cuando Yahvé pregunta, ¿dónde está mi honra?, está diciendo, ¿dónde está la sintonía de tu corazón conmigo? ¿Dónde está la reverencia que abre los cielos? ¿Dónde está la conciencia que me reconoce como fuente? El mensaje de Malaquías es claro. Cuando el sacerdote pierde la sintonía espiritual, el altar pierde el fuego. Y cuando el altar pierde el fuego, el pueblo pierde la dirección. El verso 6 concluye con una advertencia silenciosa. La decadencia espiritual de una nación comienza cuando sus sacerdotes dejan de honrar el nombre Yahvé en ellos. La pregunta de los sacerdotes como respuesta a la reprensión de Jehová es la siguiente. Ellos dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Es decir, ¿por qué dices eso? Y ahora viene la respuesta divina. Verso 7. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Vamos a entrar en algunas etimologías esenciales del texto. Empezando por el altar, Mizbeach en hebreo. Su raíz, Zebach, significa sacrificar, acercar o elevar. Espiritualmente simboliza el punto donde lo humano asciende y lo divino desciende. Hablamos del corazón humano, nuestra conciencia, donde se encuentra el altar de Yahvé. El pan, Lechem, que no solamente significa alimento literal, sino que significa todo el sustento del Padre hacia nosotros, como lo describe Pablo en Efesios 1,
que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y, cuando Pablo dice todo, es todo, simbólicamente a las ofrendas o sacrificios presentados en el altar. Pero en este caso, ese pan no es el alimento del Padre, es el alimento del mundo. En el pensamiento hebreo, lehem es el alineamiento con la fuente que nutre el alma. En el lenguaje bíblico, el pan de Dios puede representar los sacrificios ofrecidos en el templo. Dice Malaquías que ese pan era inmundo, tamé, que significa impuro, contaminado, mezclado, fragmentado. En un sentido espiritual, inmundo es todo aquello que pierde su propósito original. ¿Qué significa pan inmundo? El término inmundo indica que estas ofrendas eran imperfectas, manchadas o prohibidas por la ley. Por ejemplo, animales ciegos, cojos o enfermos estaban estrictamente prohibidos como sacrificio. Ver Levítico 22, 20 a 25, Deuteronomio 15, 21. Ofrecer sacrificios defectuosos era una señal de desprecio, como si dijeran que Yahvé no merece lo mejor. Además, los sacerdotes permitían estas ofrendas, lo que mostraba una corrupción institucional del culto. Esto es dentro del contexto histórico literal. Pero en realidad, el mensaje que Yahvé nos revela aquí, ¿es literal o espiritual? Obviamente es un mensaje espiritual. Vamos ahora a discernir el testimonio de Jesús oculto en este pasaje. Primeramente, debemos discernir las simbologías de los animales a sacrificar. Y quiero toda su atención en esto que nos revela la Escritura. Es importante que entendamos que todo esto que nos revela la Escritura tiene que ver con nuestra manera de pensar, percibir y actuar, es decir, con nuestro comportamiento, con nuestra manera de caminar. Para su conocimiento, el término Torá, usado en la Escritura y traducido como ley, es un concepto que debemos de conocer. El concepto de Torá significa instrucción, enseñanza o dirección. Torá significa instrucción para volver al origen. No es simplemente ley en el sentido jurídico occidental, sino una guía revelada para vivir, instruirnos, enseñarnos y darnos dirección en nuestro caminar o en nuestro comportamiento de vida y llevarnos de regreso a la fuente. Más que ley. En el judaísmo, la Torá no es solo un código legal, es la expresión de la voluntad divina, una enseñanza que abarca historia, ética, rituales y espiritualidad. Torá se refiere a instrucciones específicas dadas por Yahvé, no exclusivamente a los 5 libros del Pentateuco, sino en toda la Escritura. La Torá existía antes de la creación del mundo y fue usada como plano para el universo. La Torá es considerada una manifestación del pensamiento divino codificado en lenguaje. Ahora bien, el pan que estos sacerdotes presentaban en el altar de Yahvé era inmundo. Ese pan es la Torá distorsionada, una Torá mezclada, fragmentada a su conveniencia. El altar, simbólicamente hablando, que se encontraba en el lugar santo, donde estaba el pan, se refiere a la mente o la conciencia del ser humano. Ese altar es nuestra conciencia, mente, corazón, alma, etc. El hecho de Yahvé reprender a sus sacerdotes por presentar pan inmundo sobre su altar simboliza que, en lugar de obedecer sus instrucciones, estaban obedeciendo otras instrucciones y mezclándolas. Inmundo indica que los pensamientos de los sacerdotes eran imperfectos, manchados, infectados y prohibidos por la Torá o las instrucciones de vida. Por ejemplo, animales ciegos, cojos o enfermos simbolizan pensamientos mundanos, depravados, maldad, injusticia. Estaban estrictamente prohibidos como sacrificios, espiritualmente hablando. Te pregunto, ¿tus pensamientos son santos o están mezclados con el mundo? El pan en el altar simboliza las primicias de los pensamientos dados por Yahvé, su palabra puesta en ellos, la misma Torá, para que ellos la siembren y produzcan frutos, espiritualmente hablando. De esos frutos, ellos también tenían que dar las primicias a Yahvé, es decir, los diezmos. Los mejores pensamientos eran para Yahvé. Te pregunto, si el Padre ha puesto sus palabras en ti, si te ha dado nuevas lenguas como nueva criatura, ¿estás sembrando esas mismas palabras para cosechar el fruto del Espíritu? ¿O acaso estás sembrando las palabras del viejo hombre y cosechando frutos de la carne? Dice Pablo que tenemos las primicias del Espíritu, es decir, las arras de nuestra herencia. Esas primicias del Espíritu en nosotros simbolizan el diezmo,
la primogenitura, su hijo, su sistema de pensamientos. Estás devolviéndole esas mismas primicias, ese mismo diezmo al Padre. Y Pablo dice que, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Por tanto, no es solo las primicias, sino todo nuestro sistema de pensamientos es santo, perfecto, puro. Esas primicias en nosotros es el Espíritu Santo. Esas primicias en nosotros es nuestro sistema de pensamientos dominantes, Jesús, el cual por medio de él reinamos sobre los pensamientos de concupiscencias que habitan en nosotros y nos atacan constantemente. Y por favor, quiero que esta verdad sea encarnada por la Iglesia. Si nuestros pensamientos dominantes son santos, también lo serán los restantes. Y no abundo más en este tema. Este concepto de las primicias es una hermosa enseñanza que todos debemos conocer. Ya en la primera parte, estudiamos parte de este concepto. Vamos a esperar al capítulo 3, donde allí lo desarrollaremos en su máximo esplendor. Entonces, Jehová reprende a sus sacerdotes por rebeldía hacia sus mandamientos, sus instrucciones de vida, los cuales se cumplen cuando nos alineamos con la voluntad divina. Pregunto, ¿está usted ofreciendo pan inmundo en su altar? ¿Están sus pensamientos contaminados con Babilonia? ¿Le da usted al Padre las primicias o los rebuscos? Las respuestas a estas preguntas se encuentran en usted. Malaquías reclama a los sacerdotes por ofrecer sacrificios defectuosos. ¿Qué significa sacrificios defectuosos? Si usted entendió lo que acabo de explicar, los siguientes versos serán fáciles de interpretar. Dios reprende a sus sacerdotes por ofrecer animales ciegos, cojos o enfermos. Ya aprendimos que estos animales para sacrificios no son literales. Un sacrificio defectuoso simboliza una actitud de indiferencia espiritual. Es darle a Yahvé los rebuscos, es decir, los frutos que se caían y se dejaban en el campo. Es darle a Yahvé lo que te cuesta nada, lo que no lo honra. Hablamos de un corazón dividido, una hipocresía religiosa. Hablamos de un desequilibrio entre lo que piensas y lo que accionas. Práctica externa sin transformación interna. Esta misma reprensión la encontramos en Isaías 1 y Amos 5. Hablamos de un comportamiento que no va acompañado de justicia y misericordia. En la actualidad, esto puede traducirse en acciones que parecen correctas, pero carecen de compromiso real. Por ejemplo, ayudar por obligación, no por compasión, o hacer un trabajo sin cuidado, aunque sea cumplido. También puede verse como una advertencia contra el autoengaño espiritual. Cuando creemos que estamos cumpliendo, pero en realidad estamos dando lo mínimo, lo roto, lo que no nos cuesta. Vamos ahora a la mesa. ¿Qué simboliza la mesa? Mesa, shulchan, en su sentido literal, pero simbólicamente es el lugar de comunión, pacto e intercambio. La mesa en la tradición hebrea es la comunión solamente con la familia e invitados especiales. También debemos de considerar la numerología del verso. Altar aparece una vez, 1 igual a punto único de encuentro. Pan aparece una vez, 1 igual a sustento esencial. Mesa aparece una vez, 1 igual a pacto indivisible. El patrón numérico revela que lo que está contaminado no es la cantidad, es la esencia. Ahora bien, el problema expuesto aquí no es el pan. Es el tipo de pan y la intención con la que se ofrece. El pan representa la vida interior del sacerdote. El altar representa la presencia. La mesa representa la comunión. Cuando el pan está contaminado, mezclado con lo mundano, la adoración pierde pureza. Cuando la mesa se desprecia, la relación se enfría. Cuando el altar se trivializa, la presencia se retira. Te pregunto, ¿tu vida interior es pan con el que has sido bendecido? ¿Lo estás mezclando con el pan del mundo? Meditemos en nuestra vida como sacerdotes. En el pensamiento hebreo, el altar es el punto donde el alma se eleva hacia biná, entendimiento. Si el pan está impuro, mezclado con pensamientos mundanos, el ascenso se bloquea. Porque el altar recibe la intención, no el objeto. Por eso Yahvé acusa a los sacerdotes, porque lo que ofrecen no es puro, está mezclado, lo ofrecen sin entendimiento, sin conocimiento. Espiritualmente, el pan inmundo es la conciencia mezclada, mitad espíritu, mitad ego, mitad entrega, mitad conveniencia, mitad adoración, mitad rutina. Cuando tus pensamientos son dominados por el bien y por el mal,
tu sistema de pensamientos, el espíritu en ti, Jesús, que debía de ser santo, puro, íntegro, alineado, se encuentra fracturado, fragmentado, dividido. Y el mismo Jesús dijo que un reino dividido no prospera. Para que el reino en la iglesia prospere, debe de permanecer puro, íntegro, santo y alineado a la fuente. Nuestros líderes congregacionales no enseñan esta verdad. La mesa despreciada es la pérdida del pacto interior. El alma ya no se sienta a comer con Yahvé. Comer simboliza poner en práctica o encarnar a Yahvé o a Jesús en la iglesia. Cuando la iglesia no encarna a Jesús, solo cumple un rito. Y esto era lo mismo que acontecía con el sacerdocio. ¿Cómo entonces podemos aplicar esta verdad en nosotros hoy? ¿Cuál es la denuncia de Malaquías en el verso 7? Ministros que sirven sin pureza interior. Adoración espiritual mecánica, no intencionada. Cada vez que yo oigo un «Gloria a Dios» repetido automáticamente y a un predicador preguntando «¿Cuántos alaban a Dios?» y todo el mundo contesta «Amén», me indigna. Porque veo una mecanización en las congregaciones. No alaban ni adoran con intención genuina, lo hacen mecánicamente. Malaquías también denuncia las prédicas sin vida, sin conciencia, sin espíritu, sin arrepentimiento. Ministerios que funcionan, pero sin presencia, sin entendimiento y sin reconocimiento del reino en ellos. Congregaciones de iglesias que han convertido la mesa en un trámite, una negociación, en un mercado. Creyentes que ofrecen al Padre lo que sobra, no lo que pesa. El Padre quiere que le devuelva lo mismo que Él te ha entregado. Es por esta razón que más adelante en este estudio escucharemos a Yahvé reclamando sus diezmos. La pregunta de los sacerdotes sigue siendo la misma. ¿En qué te hemos deshonrado? Y la respuesta sigue siendo igual de incómoda. En que pensáis que mi mesa es despreciable. Conclusión del verso 7. Aquí Malaquías expone la raíz del deterioro espiritual. El altar se ha vuelto un trámite. El pan, símbolo del corazón del sacerdote, llega contaminado, mezclado, sin intención, sin pureza, sin peso. La mesa, símbolo del pacto, ya no es un lugar de encuentro, sino un mueble más del templo. El sacrificio sigue, pero la conciencia se apagó. La denuncia no es sobre el pan, sino sobre la percepción. Pensáis que mi mesa es despreciable, es decir, ya no valoran la comunión, ya no sienten la presencia, ya no reconocen la santidad del encuentro. El problema no es la ofrenda, sino el corazón que la entrega. No es la liturgia, sino la falta de vida dentro de ella. Malaquías nos enseña que cuando la mesa se desprecia, la relación se enfría. Cuando el altar se trivializa, la presencia se retira. Cuando el pan se contamina, el alma deja de ascender. La conclusión del verso 7 es contundente. Dios rechaza el sacrificio inmundo. Rechaza la indiferencia y la falta de intención. Porque para Yahvé, la mesa no es un rito, es un lugar de encuentro. Y cuando el sacerdote pierde la sensibilidad, la mesa pierde su significado. Con esto cerramos la parte del estudio de hoy. Malaquías 1, 6 a 7. No te pierdas la continuación de este estudio expositivo, el cual está despertando el espíritu de la iglesia y llevándola a una transformación interior, a una metamorfosis del corazón. Amada iglesia, esta palabra no solo enseña, despierta. Amados, si este estudio tocó tu vida, compártelo, suscríbete, dale me gusta y únete a esta misión de llevar el mensaje de la redención y del reino a toda la humanidad. Si el Señor lo permite, nos vemos en el próximo episodio, donde profundaremos en otras verdades ocultas. Y ahí, amados, la historia se vuelve aún más gloriosa. Para recibir estos estudios directos en tu celular, suscríbete a nuestro canal en WhatsApp Biblia Estudio TV y recibirás todos nuestros estudios sin tener que perder tu tiempo en las redes sociales. Si no tienes WhatsApp, entonces suscríbete a este canal y de igual manera podrá disfrutar de ellos. En Biblia Studio no enseñamos religión, enseñamos transformación. Conocimiento que despierta, verdad que transforma.